Descomposición en factores, factoreo o factorar. Hola, bienvenidos, mi nombre es Diego Pérez Salazar y el día de hoy vamos a analizar la suma o diferencia de cubos. Suma o diferencia de cubos. Este es un caso especial de la suma o diferencia de términos con exponente impar que estudiaremos en un video posterior. En este caso implica una relación de un binomio. Este, al igual que la diferencia de cuadrados, tiene una estructura específica la cual pasaremos a explicar. En este caso, no importa que sea más o menos, en este caso tenemos un más, ¿no? Lo importante es que sea un binomio separado, sea de un signo más o menos, más para la suma o menos para la diferencia. Entonces, deben ser susceptibles a obtenerse la raíz cúbica de cada uno. En este caso, en los dos términos podemos observar que encontramos signos positivos. La peculiaridad en este caso es que ambos términos deben ser susceptibles a obtenerse raíz cúbica, es decir, para 3. Entonces, todos estos exponentes deben ser divisibles para 3 para que se pueda obtener la raíz cúbica. Entonces, sacamos la raíz cúbica de a al cubo, raíz cúbica de b al cubo. Obviamente se simplificaría y tendría a y b. Ahora, se procede a colocar las raíces obtenidas en dos paréntesis basados en la siguiente estructura. Colocamos las raíces separadas del signo que está aquí, en este caso más, en este caso más. Y entonces me quedaría el primero al cuadrado, en la primera raíz elevada al cuadrado. Cuando es signo más se van alternando los signos. Más tocaría menos el producto de las dos raíces a por b, más, se van alternando, más, menos, ahora tocaría más, el segundo al cuadrado, que sería b al cuadrado. Siempre en esa estructura. Se ponen las raíces del primero al cuadrado, el producto de los dos y el segundo al cuadrado. Análogamente obtenemos la regla para la resta de cubos. Cuando tenemos resta, simplemente lo que cambia es que aquí ya no se pone más, sino se pone el menos. Y cuando es negativo, todos los del siguiente paréntesis son positivos. Absolutamente todos. Regla. Cuando el signo es positivo, en el primer paréntesis se coloca ese signo y en el segundo se alternan los signos. Cuando el signo es negativo, en el primer paréntesis se coloca este signo y en el segundo todos son positivos. Siempre, siempre, siempre es así esta regla. Jamás debe cambiar. Para analizarla mejor vamos a ver ejemplos. Dice x al cubo más 1. Primero es un binomio. ¿Cómo le reconozco yo? Primero, factor común, negado, no hay nada de factor común. Diferencia de cuadrados, primero es más, ya no hay diferencia, se acabó. Y no hay cuadrados tampoco, entonces me sigo al siguiente caso que es suma o diferencia de cubos. Entonces ahí sí puedo decir es suma y cada uno de los términos se puede sacar raíz cúbica. Raíz cúbica de x al cubo existe, raíz cúbica de 1 existe. Sería x y 1. Entonces colocamos estos en el paréntesis según las estructuras que ya analizamos hace un momento. Entonces, este x representaría la a y este 1 representaría la b de esta estructura. Entonces dice, como esto es más, se coloca con el signo que está ahí. Entonces sería x más 1 más. Y la estructura dice, el primero al cuadrado, el producto de los dos, el segundo al cuadrado, cuando es positivo se van alternando los signos. Entonces me quedaría el primero al cuadrado, el producto de los dos y el segundo al cuadrado. Entonces ya tengo eso, simplemente hago las operaciones. X al cuadrado, x por 1 me da x y 1 al cuadrado es 1. Entonces, esta es la expresión que representa esta expresión y al multiplicarla me debe dar esta respuesta. Entonces, vamos multiplicando. X al cubo menos x al cuadrado más x al cuadrado menos x más 1. Entonces, si ustedes van haciendo de lo que queda, separando y haciendo términos semejantes, me va a quedar x más 1 como respuesta. Vamos con otro ejemplo. Pero antes no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita para que recibas notificaciones de absolutamente todos nuestros próximos videos.
m al cubo menos 8, menos y, 8y a la novena, ¿no? A ver, empezamos nuevamente. ¿Cómo le reconozco? Siempre es importante saber cómo reconocer. Entonces, esto no tiene factor común ni en los números ni en las letras. Tiene un menos, entonces podría ser diferencia de cuadrados, pero este no es cuadrado, este tampoco, entonces no puede ser diferencia de cuadrados. Si no es diferencia de cuadrados, voy al siguiente caso, que es suma o diferencia de cubos. En este caso, como es menos, sería diferencia de cubos, porque de cada uno puedo sacar raíz cúbica. Raíz cúbica de m al cubo y raíz cúbica de 8y a la novena, quedándome una cosa antes de seguir. Aquí les pongo los cuadrados y los cubos de los números más comunes, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo 1 al cuadrado, 1 al cubo, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 3 al cuadrado, 3 al cubo y así. Estos, o la mayoría al menos, deberíamos conocerlos de memoria y saber mucho de esto. ¿Por qué? Porque en algunos casos ya para un examen o así, los profesores suelen poner números un poco más complicados y a veces no nos dejan utilizar calculadora. Entonces, si pasa eso, esta tablita de aquí sería muy útil. Entonces, les recomiendo que hagan su tablita en un papelito y tengan al lado siempre para que puedan analizar y sacar las raíces más fácilmente, y a la medida que van haciendo más ejercicios se les va quedando y luego cuando se den cuenta ya no van a necesitar esta tablita, ¿no? Entonces esa sería la precaución, sería el consejo que les doy en este momento. Pues sacamos las raíces, la raíz cúbica de 8, entonces le busco el 8 en los cubos del 8, la raíz cúbica de 8 es 2, 2y, y aquí se simplifica, 9 para 3 es 3, me queda m y 2y al cubo. Por si acaso, si pueden utilizar la raíz cúbica, a veces no saben cómo sacar la raíz cúbica en la calculadora, voy a utilizar esta calculadora Casio. Para sacar la raíz cúbica deberían aplastar la tecla Shift y esta de acá. Podrían sacar la raíz cúbica directamente, aquí hay una tecla que dice raíz cúbica, pero vamos a hacerlo en el caso genérico por si acaso luego queramos sacar la raíz quinta, la raíz novena, lo que sea. Para sacar cualquier raíz, aplasto Shift y aplasto esta tecla donde tenga esto de aquí, para que me quede esta expresión. Una vez que tengo esta expresión, con los cursores me sitúo en la parte de arriba y le pongo, como quiero la raíz cúbica, le pongo 3. Sigo con el cursor moviéndome con las flechitas y coloco el 8, que sería raíz cúbica de 8. Y luego simplemente le doy igual y ya me da la raíz cúbica de 8, que es 2. Hay veces que la raíz cúbica de 8 es muy sencilla, pero si ya fuera un número, yo que sé, la raíz les pusiera 1331, ya no es tan fácil saberlo. Entonces la raíz cúbica de 1331 es 11 según la tabla, y de igual forma puedo hacerlo en la calculadora. Una vez que tengo ya las raíces, ya las puedo colocar en cada uno de los paréntesis. Entonces sería, según la estructura, la una raíz y la otra raíz, perdón, sería la de abajo. La una raíz y la otra raíz con el signo menos, porque aquí es menos, ¿no? La una raíz y la otra raíz, la una raíz y la otra raíz con signo menos. Y de ahí va. El primero al cuadrado, el producto de los dos, el segundo al cuadrado. El primero al cuadrado, el producto de los dos, el segundo al cuadrado. Entonces aquí me van a quedar algunas expresiones, entonces las voy realizando. Entonces aquí me queda, esto de aquí no pasa nada. Aquí me queda m al cuadrado, tampoco pasa nada. Aquí le pongo el 2, siempre se pone primero el número y luego las letras en orden alfabético. M y al cubo. Y acá, recuerden que este 2 se distribuye, como es exponente, se distribuye a cada uno. 2 al cuadrado, 4, y ya al cubo, aquí es potencia de potencia. 3 por 2, 6. Entonces 4y a la sexta yo obtengo el término factorado. Si quieren comprobarlo, vamos a ir multiplicando. Y debe quedarme esto de aquí. Siempre debe pasar eso, ¿no? Vamos con un nuevo ejemplo. Pero antes de eso no te olvides de suscribirte, y si requieres cualquiera de nuestros servicios puedes comunicarte en los links que dejamos en la descripción. 100r al cubo menos 343x al cubo y a la 2. Entonces, como pueden ver aquí, ya estos ya no son tan fáciles, ¿no? Ya me ponen más complicado cada vez.
Entonces, a ver, vamos analizando otra vez. Es un binomio, factor común, negado. Este es divisible para 2, este es divisible para 3, no hay chance. Aquí tengo letra R, aquí tengo X, aquí tengo Y. Entonces vamos a ver si es que es una diferencia de cuadrados, porque no es una diferencia de cuadrados, vamos a ver si es una diferencia de cubos. Tendría que sacar la raíz cúbica de 1000R al cubo, tendría que sacar la raíz cúbica de 343X al cubo, Y a la 12. Podemos hacerlo con la calculadora si es que tenemos la posibilidad, y si no, nos vamos a nuestra tablita. Nos vamos al cubo y busco 1000. La raíz cúbica de 1000 entonces ha sido 10. Chévere. Ahora vamos con el 343. Tengo el 343 en el cubo. La raíz cúbica entonces ha sido 7. Entonces con la tablita lo hacemos de una, digamos así. Tendría 10 y la raíz cúbica de R al cubo es R. La raíz cúbica de X al cubo es X. Y la raíz cúbica de Y a la 12, recuerden que sería simplificar, ¿no? La doceava 4. Perdón, la tercera 4 y la tercera 1. Entonces tendría 10R y 7XY a la cuarta. Y entonces vamos a resolverlo a través de nuestra estructura para los cubos. Entonces, como es menos, es una diferencia de cubos, coloco las raíces y luego hago la estructura con todos positivos. Entonces sería las raíces 10R menos 7XY a la cuarta. Va corchete porque necesito poner cuadrados. El primero al cuadrado, el producto de los dos, el segundo al cuadrado. Aquí no le he puesto, pero es al cuadrado. Y entonces hago la expresión. Voy haciendo las operaciones 10 al cuadrado, 100. Si no le vemos en nuestra tablita. R al cuadrado, R al cuadrado. Multiplico los números. 7 por 10, 70. RXY a la cuarta. Y acá va al cuadrado. 7 al cuadrado, 49. X al cuadrado, Y a la cuarta al cuadrado, Y a la octava, porque se multiplican los términos, ¿no? Potencia de potencia, 2 por 4, 8. Y entonces queda factorado. Vamos con uno más. Esta expresión ya se ve mucho más compleja, pero analizándole vamos a decir, esto es un término y esto es otro término, es un binomio. Factor común negado. Los paréntesis, las letras son diferentes y números aquí solo hay una y aquí hay 64 negado. Diferencia de cuadrados, como dijimos diferencia y aquí hay un signo más y no hay ningún signo menos, negado. Ya no puedo ver eso. Entonces ahora voy a ver suma de cubos. Entonces como es suma porque es más y ahora voy a sacar la raíz cúbica. Entonces raíz cúbica de X más Y a la 12, raíz cúbica de 64A menos B a la 15. Igualmente puedo pasar a mi tablita para ver la raíz cúbica de 64. Entonces 64 en el cubo, la raíz cúbica de 64 ha sido 4. Muchas veces esas son muy sencillas, ¿no? Pero si ya son más complejas como 4096, 16, y ahí sí necesito mi tablita. Saco la raíz cuarta, no se olviden que se simplifica. Tercera 1, tercera 4, tercera 1, tercera 5. Entonces aquí me quedaría X más Y elevado a la cuarta, acá me quedaría 4A menos B elevado a la quinta. Esas son las raíces. Tomamos nuestra estructura, siempre debo tener presente esta estructura, nunca se olviden, por eso les pongo en cada ejercicio para que jamás se olviden. Y vamos analizando. Entonces, en este caso, como es más, coloco en un paréntesis con más y luego coloco el siguiente paréntesis alternando los signos, quedándome X más Y a la cuarta más 4A menos B a la quinta, quedándome este al cuadrado menos el producto de los dos más el segundo al cuadrado. Y aquí ya le he hecho algunas operaciones. Bueno, no operaciones, sino solamente las multiplicaciones. 4 por 2, 8. Acá simplemente se copia igualito porque no hay nada que multiplicar poniéndole el 4 primero. Y acá este al cuadrado y este al cuadrado. 4 al cuadrado, 16A. Y acá sería 5 por 2 porque es potencia de potencias. A la 10, acá también es potencia de potencias. 4 por 2, 8. Vamos con un ejemplo más.
512 menos 125z a la 21. Pues aquí también ya hay algunos números un poco más complejos, ¿no? Entonces saco raíz cúbica del 1. Primero analicemos. Entre 512 y 125 no hay factor común. Se pueden descomponer y todo eso, pero no va a haber factor común. No hay letra aquí, entonces no puede haber factor común. Diferencia, podría ser diferencia de cuadrados, pero 512 no tiene raíz cuadrada, ni 125, ni z a la 21, entonces negado eso. Entonces por eso ya directamente le saqué los cubos. En este caso raíz cúbica de 512, en este caso raíz cúbica de 125z a la 21. No nos olvidamos de nuestra tablita, como quiero raíz cúbica me voy a los cubos, 512 es este, raíz cúbica 8. De 125 es este, raíz cúbica 5. Entonces tendría 8, 5z, y aquí se simplifica, ¿no? Tercera 1, tercera 7. Entonces me quedaría 8, y en el otro 5z a la séptima. Copio la estructura, la tengo muy presente siempre, y entonces en este caso, como es menos, ocuparía la estructura de aquí, y utilizo esto, entonces copio las raíces, poniéndoles con el signo que está aquí, y la estructura, todos tendrán signo positivo, el primero al cuadrado, el producto de los dos, el segundo al cuadrado. Entonces simplemente voy haciendo las operaciones. Entonces me queda 8z a la séptima, por 8 al cuadrado 64, 8 por 5 40, z a la séptima, y acá se distribuye, ¿no? 5 al cuadrado 25, z a la 7 por 2, 14. ¿Listo? Gracias por ver nuestros videos. Dale un buen me gusta y comparte nuestros videos. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y comenta todo lo que necesites para hacer nuestros videos posteriores.